¿Qué tal? Mi nombre es José Sánchez de Grupo Nuño de México. Me da mucho gusto participar en el primer evento virtual de la LACAT. Y Grupo Nuño es un broker de seguros segmentado al área de logística, con productos especiales como para contenedores, seguros de mercancía, RC Productos, RC de errores o omisiones para freight forwarders. Y bueno, dicho esto, me da mucho gusto presentar el panel marítimo con el tema de hoy, desafío ante la actual crisis de contenedores y a quién afecta. Los dejo con ustedes. A Fabio, contigo. Fabio, no te escuchamos, Fabio. Perdón, muchísimas gracias, José, por la introducción y bienvenido a todos a este nuevo panel. Vamos a presentar a quienes lo componen y vamos a hacer las preguntas correspondientes como para que nos vayan contando. Rodrigo Ramírez nos acompaña, director Grupo de Trabajo Marítimo de Amacarga, Asociación Mexicana de Agentes de Carga de México. Héctor Tamburini, Head of Commercial and Logistics American Region of DP World, viene de Estados Unidos. Y Galo Molina, vicepresidente de FIATA de Ecuador. Así que, si les parece, vamos a comenzar con las preguntas de este panel. El primero que voy a preguntarle es a Rodrigo Ramírez, de Amacarga. Y la pregunta es si nos puedes comentar brevemente los puntos más relevantes de esta crisis de escasez de contenedores que, bueno, están todos rasgándose las vestiduras, ¿no es cierto? Así es, Fabio. Primero que nada, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación a este congreso virtual patrocinado por ALACAT y C12 Logistics. Es un honor para mí poder estar compartiendo pues, estos breves instantes con ustedes. Bienvenido a Galo, a Héctor, el ingeniero José Sánchez. Y bueno, estamos en medio de una de las mayores crisis de transporte marítimo que hemos visto en la historia. Varios factores se han alineado para que el comercio mundial se vea seriamente impactado con una escasez de productos y un aumento de precios desmedidos. El día de hoy vamos a tratar de explicar un poco lo que sucede y por qué se origina y qué podemos esperar en el futuro. Pero para entender todo esto, tenemos que entender en qué consiste esta crisis que mencionas de contenedores. Por lo menos para mí, es un fenómeno nunca antes visto en la historia marítima y radica específicamente en la escasez del equipo para la carga de las mercancías en los puntos de exportación para que lleguen a los puntos de importación, lo cual, junto a otros factores, disparó los precios de los fletes a niveles estratosféricos. Es un tema de demanda y oferta, y aunque parezca un tema contradictorio, no es que no existan físicamente los contenedores, sino que no están localizados en los puertos donde se requieren para poder enviar las mercancías a destino. Esto conlleva que, bueno, llegan cientos de buques con cargas a las costas de Europa y América, pero debido a las restricciones que pues, presentó el tema de la pandemia por el COVID-19, no han sido o demoran en ser autorizados para descargar y a su vez cargar mercancías o contenedores vacíos, tuviendo que ser desviados a puertos alternos donde no es una prioridad la carga y no se contaban con vacíos de retorno suficientes. Esto crea que la relocalización del equipo sea una relocalización fallida porque eleva los costos de transferir los equipos a los puertos que así lo requieren. El segundo factor que contribuye a la crisis de este transporte tiene que ver con la interrupción del flujo del tráfico marítimo. Por un lado, estamos en plena temporada de tifones, llevó a varios puertos chinos al cierre temporal de operaciones y por otro, está el cierre temporal de algunos puertos o reducciones en las capacidades de operación. Esto para poder controlar el tema pandémico. Recordemos que China, en este caso, cuenta con 8 de los 10 puertos más activos del mundo, que se encuentran funcionando a una capacidad muchísimo menor a la normal, algunos inclusive por debajo del 40%, debido a las restricciones por el tema pandémico. Como todo, el mercado también tiene una dinámica de reacción, y esta reacción fue una reacción en cadena, que se ha generado una congestión de barcos que esperan largas filas para poder descargar sus mercancías, aunado
el accidente que tuvimos en medio año en el canal de Suez, lo cual modificó y provocó retrasos en los itinerarios y generó congestiones para tanto el mercado europeo como para otros mercados que participan en esas rutas. Esto ha creado cuellos de botella en los principales puertos internacionales. Como muestra, el fin de semana pasado, se declaró récord en Estados Unidos en el puerto Long Beach y Los Ángeles Port, con 114 buques en espera para poder ingresar. Números que jamás habíamos visto y bueno, que evidentemente las medidas que se tomaron fue que el puerto entró en un esquema de 24/7 para poder solventar un poco su operación. Pero bueno, tengamos este concepto de reacción en cadena en stand-by y vamos a retomarlo más adelante. El tráfico también ha aumentado porque los grandes importadores se resisten al incremento de precios de los fletes y las compañías navieras, pues como opción, estos grandes importadores se volcaron a fletar sus propios buques para transportar sus mercancías y esto obviamente se traduce en un mayor tráfico en los puertos de recepción. Todo esto que hemos platicado es solo el principio de una crisis mucho más severa. No solo se trata de un tema de escasez de contenedores o de saturaciones portuarias. Existe también un tercer factor en el cual las empresas chinas se encuentran fabricando menos. Esto por las estrictas medidas que se han impuesto dentro de China para evitar nuevas oleadas del virus. De tal modo que cuando se detecta un brote en alguna empresa o en alguna localidad, la producción se ralentiza, se vuelve más lenta y esto se traduce en un retraso de fechas de entrega de las mercancías. Esto es más notorio en países que son principalmente productores de materia prima y ensamble, como lo podría ser la India, Vietnam, Bangladesh, por mencionar algunos. Esto ha provocado que exista un alza en los precios de fletes hasta de un 500%. Digamos, y para poner en perspectiva, septiembre del 2020, un flete costaba a costas mexicanas en Pacífico alrededor de $3,300, $4,000. El mismo periodo, 2021, septiembre, llegó a venderse en estratosférica cantidad la misma ruta de $17,000. Y los fletes de China a Europa también han incrementado en un 700%. Todo esto afecta de manera general a todas las regiones y los mercados, puesto que recordemos que el 80% de las mercancías a nivel mundial se mueven vía marítima. Pero traigamos de regreso el concepto que mencionamos hace un momento, la reacción en cadena. Debido a los motivos que hemos mencionado en nuestra plática, tenemos que también considerar que la cadena logística ha sido afectada dentro de los Estados Unidos. Actualmente, el tiempo promedio de retorno era de 2 a 3 días desde que se extraía el contenedor de los principales puertos. Esto hoy en día ha cambiado. Hoy se ha vuelto más extenso la disponibilidad del vacío y el retorno puede tomar hasta 2 semanas, lo que provoca que se pierda la misma disponibilidad en Asia, pero de manera exponencial, puesto que se pierde el barco de regreso y esto puede retrasar el retorno del vacío hasta por 2 meses. Esto es directamente proporcional cada que estos contenedores pierden su salida que originalmente estaba planeada para relocalizar el equipo y el efecto se va multiplicando cada vez más en países latinoamericanos, que contamos con días libres mucho más extensos, que nuestros importadores están acostumbrados a tomarse 14, 20 días en retornar los vacíos. Entonces, esto va sumando a la bola de nieve en la que estamos, pues, corriendo, ¿no? También debido a los cuellos de botella que se generan en los principales puertos, muchos buques han transferido y líneas navieras han decidido transferir las cargas a otros puertos alternos para que sean descargados estos contenedores, que no tenían destinados originalmente a ese puerto. Entonces, el problema es que no existan los suficientes contenedores en el mercado, porque anteriormente se tenían los equipos necesarios para satisfacer la demanda, sino que los contenedores actualmente se encuentran en lugares donde no deberían de estar. Y este allocation provoca que los principales puertos realmente que requieren los equipos sufran de una sobredemanda versus la disponibilidad, lo que encarece a su vez el flete. Y aquí es donde los productores o los constructores de contenedores como CAI o Tritón entran y para abordar este punto debemos de tomar en cuenta, primero, las 5 principales navieras a nivel mundial, las más grandes del mundo, actualizaron flotilla de contenedores, tanto propios como leasing, en 2019. Dicho lo anterior, la demanda de producción de contenedores que se le hizo a la industria debería de haber sido alrededor del 20% más de lo producido en el 2019.
lo cual se traduce a que existirían aproximadamente 2.5 millones de contenedores adicionales a los que las navieras ya habían renovado y ya habían calculado para satisfacer la demanda de estos equipos. Pero esto, lejos de solucionar el problema actual, va a crear un efecto burbuja, es decir, que una solución temporal para satisfacer la demanda de equipos, posteriormente será el siguiente problema a resolver, debido a que cuando la situación de la allocation se normalice, existirá una oferta superior de equipos a los que en la primera impresión sonaría favorable. Sin embargo, el problema se presenta en que los espacios dentro de los buques siguen siendo los mismos, ¿sí? Esto, pues, obviamente va a traer otro problema a la mesa que va a ser, ahora tenemos más equipos, pero los barcos siguen cargando los mismos. Este supuesto, pues, continuará siendo determinante quién se sube y quién no se sube al barco en base al precio, o mejor dicho, al mejor postor. Y en este caso, los proveedores de los viajes, que son las navieras, tendrán la opción de realizar los viajes llenos en todo momento y con la seguridad de que habrá carga en espera a su regreso. Y claro, podemos exigir o inclusive proponer que se realizaran viajes más veloces, lo cual implicaría más gasto de combustible para mejorar las velocidades del viaje. Recordemos que cuando se realizó el ajuste de velocidad, que fue entre 2 y 3 nudos alrededor del 2015, el viaje de travesía subió 4 días entre Asia y los países latinoamericanos. Otra solución podría ser ingresar más cantidad de buques a los loops de navegación, pero esta no es una opción viable debido a que ya los loops ya se encuentran saturados en itinerario y la corta capacidad de las terminales para atender estos buques se vería comprometida. Para que tengamos una perspectiva, de cada 100 contenedores que arriban a puertos americanos o de la costa pacífica, solo 40 contenedores retornan llenos o vacíos, inclusive a puertos asiáticos. Los otros permanecen en el destino, ya sea en el puerto de la entrega acumulándose sin poder cumplir con la ruta de retorno, y si consideramos que solo en la ruta Asia-Américas se manejan aproximadamente 1.5 millones de contenedores año, en promedio hay una presión grande para que los contenedores retornen de manera más rápida a Asia, no importa si son llenos o vacíos, debido a que las navieras perciben una relación de 5-1 menos ingreso por el viaje de regreso. Este también va a ser un factor que va a determinar los precios en un futuro, ¿sí? Recordemos, la mayor cantidad de contenedores se localizan en este tráfico, en el tráfico de Asia y Occidente. Estas rutas han sido tan lucrativas en el pasado que hay que considerar en todo momento que el costo del buque vacío completo es prácticamente ya pagado por los importadores. Entonces, el tema de las exportaciones ahora latinoamericanas va a ser complejo, va a sumar a este nuevo problema. Para finalizar y para cerrar mi participación, tenemos tres problemas que podemos resolver nosotros mismos, creo yo. En mi opinión, tenemos que ser mucho más dinámicos en cómo ayudamos a la logística de nuestros clientes. ¿Para qué? Para que sea una logística expedita, que sea una logística sin costeo adicional y que sea una logística integral. Es decir, que nosotros procuremos controlar tanto la extracción como los retornos lo más rápido posible de estos equipos. De este modo vamos a poder subsanar un poco el tema de la capacidad y la falta de capacidad de equipos en los principales países exportadores. Mi segundo punto sería, tenemos que trabajar en conjunto con nuestros gobiernos y con nuestras organizaciones locales. ¿Para qué? Para que pueda ser más eficiente el tráfico de la mercancía dentro de los territorios de cada uno de los países que participamos. Y por último, tenemos que reeducar a nuestro cliente a que esto es un problema que llegó para quedarse. Esto va a seguir sucediendo mientras no encontremos nuevas soluciones logísticas. Y para finalizar, pues bueno, esa es la parte que a mí más me agrada, ¿no? Y que creo que todos estamos participando en este congreso. Porque precisamente este es un negocio de imaginación, es un negocio de eficiencia, es un negocio de que si no hubiera problemas, pues no tendríamos negocio, ¿no? Entonces creo que tenemos que trabajar muy en conjunto entre países, autoridades, proveedores y clientes para que todos pongamos nuestra parte que corresponde de la cadena logística y de este modo podamos resolver el problema lo más pronto posible. Si es un hecho, esto, pues yo le calculo más o menos
otros 8 meses, donde vamos a estar sufriendo con el tema de precios, con el tema de equipos, con el tema, sobre todo vamos a empezar a ver a inicios de este año que viene, vamos a empezar a ver problemas con precios para la exportación. Recordemos que Latinoamérica en su totalidad, contamos con muchos países que manufacturan, pero no se equiparan ni se igualan al volumen de los países asiáticos. Entonces, muy probablemente veamos un impacto en nuestros fletes de exportación ahora desde Latinoamérica, ¿no? Y tenemos que ir preparando a nuestros clientes para que, pues para que estén enterados y entendidos de que esto es una posibilidad que vaya a suceder. No me queda más que agradecerles a la CAT, a los organizadores, a C12 Logistics y bueno, a todos mis colegas panelistas, a Fabio, a Galo, al ingeniero Sánchez y a Héctor. Me da un gusto poder estar con ustedes y compartir esta mesa de discusión. Gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Bueno, esto me hace acordar al perro que se muerde la cola, ¿no? Es como que la logística tiene un problema de logística. Es correcto. Y es la tormenta perfecta. Se juntó todo. Es lo que comentábamos, ¿no? Que me siento, pues sí, como el perro que se corretea la cola, porque nunca vas a terminar de satisfacer ni la demanda, ni los precios, y como decimos acá en México, ¿no? El que le sirve a dos amos, a alguno le va a quedar mal. Entonces, o protegemos los intereses de nuestros proveedores, o protegemos los intereses de nuestros clientes, ¿verdad? Hay que tener paciencia. Muchas gracias, Rodrigo, muy interesante. Bueno, la próxima pregunta se la voy a hacer a Héctor Tamburini. Y bueno, desde la perspectiva como operador logístico, ¿podrías comentarnos sobre la afectación por la saturación de contenedores varados en los puertos? Bueno, que ya también comentó algo Rodrigo. Gracias y bienvenido. Gracias, Fabio, y buenas tardes. Primeramente, agradecido con ALACAT de haberme dado la oportunidad de participar en este panel a nombre de DP World Americas. Yo creo que Rodrigo hizo una muy buena descripción de los problemas actuales. Estoy de acuerdo en gran parte de su exposición, principalmente con lo que se refiere a estos retos nuevos que tenemos en la industria, nunca antes vistos. Los puertos hemos estado siendo afectados de una manera un poco diferente. Creo que el impacto no ha sido tanto de congestión de nuestros patios. No ha habido tanta diferencia entre, y esto es en el contexto latinoamericano. Si nos vamos a Asia, sí ha habido un ligero impacto. Si nos vamos a Europa, principalmente al norte de Europa, ahí quizás el tema sea diferente. Pero si nos concentramos en Latinoamérica y vemos la capacidad de nuestros patios contenedores en toda la región, realmente no ha habido mucho cambio. Tenemos dos grandes problemas que sí nos están afectando y es principalmente digamos la dilación o la congestión que hay en el agua, en el lado de muelle. El mejor ejemplo y el que todo el mundo está viendo es lo que está pasando en la costa este de Estados Unidos. Más de 100 buques, como mencionó Rodrigo muy atinadamente. Nunca se había visto esto, y si usted pone y si usted calcula 100 y pico de barcos, 110, 105 buques, todos de 8,000 a 16,000 teus de capacidad, todos llenos de mercancías, porque así es que se cruza el Pacífico cargado hasta arriba. Usted prácticamente tiene 1 millón y algo de contenedores, y eso solamente por descargarse en el agua, idling, o sea, simple y llanamente esperando ser descargado. Después de una travesía de 10, 15, 20 días, ¿verdad? O sea, si usted le pone ese punto, ese nodo de congestión que existe hoy en día, ahí nada más estamos hablando que usted está sacando
disponibilidad de equipos, por lo menos 1 millón de contenedores, 1 millón de TEUs, ¿verdad? Y así tenemos también en el norte de Europa, con una cantidad un poco más alta de ahí. Hoy en día, y puedo hablar de la experiencia de Unifeeder, nuestra compañía carrier, nuestra compañía de feedering, hoy en día nuestra capacidad se ha visto reducida en un 25%, y no es que no tenemos menos barcos, es que estamos esperando mucho más tiempo para entrar a descargar y a tomar mercancía. Y ese 25% de capacidad reducida no es con los barcos vacíos, es con los barcos llenos de mercancía, del contenedor. Entonces, sí hemos estado siendo impactados por esta situación, y es por la disponibilidad del equipo, primeramente, siendo afectado en las exportaciones de nuestros países. No hay equipo suficiente para sacar la producción. Hemos comenzado a ver eso. No hay equipo suficiente también para, ni espacio suficiente también para los pedidos de importación para servir el mercado. O sea que es un círculo vicioso, ¿verdad? Todo causado por diferentes situaciones que tenemos alrededor del mundo en los principales nodos logísticos marítimos. Yo quisiera quizás mencionar algo especial en todo esto, que quizás algunos de mis compañeros los mencionen, pero he visto sí un impacto enorme en lo que es la cadena de frío y los contenedores refrigerados. Ahí sí vemos una escasez más profunda, digamos una merma más profunda. Estamos hablando que, por ejemplo, un contenedor de camarón sale de Guayaquil hacia Estados Unidos y dura 45 días en un puerto de Estados Unidos porque no encuentra, primero no encuentra el chofer de camión que saque el contenedor de puerto, y después no encuentra almacén, el frigorífico a donde ponerlo porque están todos llenos. Aquí en la costa este de Estados Unidos no hay disponibilidad de paletas en un almacén frigorífico para, por ejemplo, para el caso de los congelados. Cito un ejemplo de Ecuador porque está pasando, y así como otros rubros en la cadena de frío. O sea que tenemos una serie de situaciones y entendemos que una manera de comenzar a solucionar los temas puntuales, y estoy también de acuerdo con Rodrigo en que esto va para largo, no es un problema sencillo de resolver. Hemos entrado en un tema de bola de nieve, ¿verdad? Y todavía falta mucho tiempo para comenzar a ver algunos ajustes que nos permitan volver un poco a hace 3, 4, 5 años. Todo el mundo, y esto es un paréntesis, todo el mundo le achaca todo esto al año de pandemia. Bueno, sí, tuvo que ver en el proceso de aceleramiento, pero ya en el 2019 comenzábamos a ver picos de demanda bastante altos, que iban a desembocar obviamente en lo que estamos sufriendo actualmente. Pandemia solamente aceleró el proceso. Dos temas que hemos visto como solución, principalmente el tema del retorno de los vacíos de los clientes y del uso que le están dando. Al no haber suficiente espacio de almacenamiento en muchas de las grandes economías, prácticamente ha crecido el turn time o el tiempo de vuelta de ese contenedor. Y eso está obviamente causando parte del problema. Lo segundo que está causando obviamente es la falta de tierra cercana a los puertos para poder construir almacenes desde el punto de vista para liberar mucha de esta carga y no se quede en los contenedores. Pero también el gran problema de todo es la capacidad que actualmente
está en el agua. Las líneas navieras en un momento dado, en los últimos años, han dejado de renovar su capacidad y de adquirir nueva capacidad. Eso se entiende por la crisis que pasaron hace 7, 8, 6 años, cuando por un exceso de oferta, los precios de fletes cayeron y muchas incluso hasta quebraron por ese problema. Hoy en día es lo contrario, hoy en día no tienen espacio por varias razones, incluyendo la de que no han comprado nueva capacidad, no han hecho una capacidad, pero también por la congestión misma. Si usted ve el problema desde arriba, también la adquisición de nuevos buques van a aliviar el problema de congestión. Y esto se podría ver mejora para mediados de 2023 por ahí, estamos viendo. Quizás no antes. Y es mejora, no solución total del problema. De acuerdo con mi compañero Rodrigo en el comentario de que para una mejora y una vuelta a una normalidad debe haber un cambio sustancial, un cambio radical en cómo la logística mundial se maneja hoy en día y cómo los países que manejan la economía mundial manejan su economía. Bueno, yo creo que eso encuadra todo lo que tenía para decir. Fabio. Estás en mute. Perdón. Muchísimas gracias, Héctor. Es otra perspectiva también de lo que está pasando. Bueno, ahora es el turno de Galo. Galo, como representante de un organismo tan importante y relevante como lo es FIATA, ¿qué acciones se están tomando para contrarrestar esta escasez de contenedores y el alza en los fletes marítimos? Muchas gracias, Fabio. Bienvenido y adelante. Gracias, Fabio y compañeros panelistas. Bueno, un poco comentar lo que ustedes también decían, ¿no? Que para las navieras todas las estrellas se les han alineado. Todo lo que les podía salir bien, les ha salido bien. Y en ese orden de cosas, el efecto de la escasez de contenedores causado, sí, inicialmente por la pandemia, ahora post-pandemia. También podemos comentar que ha sido una suerte también de juego especulativo por parte de las navieras, ¿no? Y en el tema del aumento de fletes, que tenemos fletes récord, ¿no? El año pasado, como comentaban, teníamos un costo de un flete de contenedor de 40 de China a América de $1.500 y ahora están en promedios de $12.000 por contenedor. Y en ciertos mercados hemos visto ya fletes a Estados Unidos que sobrepasan los $25.000. Entonces, la cadena logística en Estados Unidos está completamente rota, ¿no? Ya podemos ver, como comentaban, los problemas que hay en Long Beach con el tema de barcos que están esperando atracar y han tomado muchos la decisión de bajar por Canal de Panamá e ir y buscar a puertos de costa este. Y por otro lado, el tema de que efectivamente no existen conductores, camioneros que movilicen la carga, hay escasez de personal en las bodegas también por el tema de subsidios del gobierno de Biden y que, bueno, técnicamente eso se debe ir cortando, pero definitivamente la cadena logística está rota. El nivel de inflación en Estados Unidos, que es histórico, ¿no? Ha subido un 5%, que para nuestros países quizás es normal, pero para los americanos no. Entonces, todo esto está ocasionado por otros temas, pero principalmente por los problemas logísticos. Entonces, en ese orden de cosas, los resultados financieros de las navieras han sido espectaculares, ¿no? Tienen músculo financiero para comprar puertos, para comprar aerolíneas. Ya vimos también que CMA CGM compró una flota de cargueros 767, están incursionando en nuevos rubros, están tratando de consolidarse verticalmente, y eso no lo vemos con buenos ojos, definitivamente, porque todo lo que son oligopolios o monopolios no es malo para el consumidor final. Mientras más atomizado esté el mercado,
va a ser mejor porque el consumidor va a poder escoger a sus proveedores. Pero cuando vemos a navieras que ya empiezan a ofrecer transporte terrestre, empiezan a ofrecer servicios aduaneros, empiezan a ofrecer toda la cadena logística, llega una suerte de extorsión al cliente que si no contratan su servicio de transporte terrestre no le dan espacio, no le dan espacio en los barcos. Entonces, eso no es bueno definitivamente para el mercado y es un tema que hay que regular. A tal punto de que en Estados Unidos, ya el gobierno de Biden también firmó hace 2 meses un escrito para investigar a las navieras por temas de demorajes y detentions. Entonces hay una suerte también de abusos que se han sufrido por parte de los consumidores finales, obviamente producido por las navieras, que han cobrado valores impresionantes por demorajes en los puertos, y ya es parte de su estructura de ingresos. Entonces, ya los gobiernos están muy preocupados e igualmente están ya investigando temas de colusión por temas de tarifas, porque los niveles son absolutamente insostenibles. Hay industrias que han tenido que parar porque no pueden manejar el costo, no solamente no tener espacio, sino no pueden manejar el nivel de fletes actuales. Entonces hay industrias que están parando, hay efectivamente compañías que pueden llegar a quebrar porque no pueden absorber el nivel de flete. O sea, hay muchos commodities que tienen un precio muy barato y ahora el flete muchas veces sobrepasa el valor comercial de la carga. Entonces, vemos con mucha preocupación. Y de ahí, comentando de FIATA, comentando de la Federación Mundial de Logística, que estamos muy preocupados. Efectivamente, en el mes de enero pasado se envió el reporte de buenas prácticas para el manejo de demorajes y detenciones. Hemos estado muy activos también con el tema del alza de flete sostenido. Tenemos un gran reto, ¿no? Tenemos elecciones ahora el 18 de noviembre y la Comisión Marítima tiene un gran reto porque también la semana pasada Maersk acaba de emitir e informar que una de las causas del alza de fletes es causado por los forwarders, porque detectaron que una compañía multinacional tuvo un incremento o incrementó en X número de dólares un contenedor. Eso es temerario, por decirlo menos, ¿no? O sea, la causa del aumento de fletes es producido por las navieras, ¿no? Nosotros, efectivamente, tenemos un manejo logístico, por lo cual obviamente ganamos una parte, pero es mínima en comparación al aumento del costo marítimo. Entonces, eso lo maneja técnicamente y lo maneja la naviera. Es una decisión comercial de las navieras que coincidencialmente han aumentado todas en valores sostenidos muy similares. Entonces, eso es un tema en realidad que ellos tendrán que explicar. Y nosotros también como asociaciones, como ALACAT, como Federación Latinoamericana, como Federación Mundial, y también ya hay algunos comentarios para crear una FMC regional de la mano de los gobiernos locales. Eso estará en estudio en su momento. El tema de Panamá es un muy buen argumento. Hace pocas semanas hubo un paro de transporte en Panamá que ocasionó que Maersk de marcha atrás y firme un documento comprometiéndose a no ofrecer fletes internos a los clientes. Y también el día de ayer recibimos una comunicación de que fueron multados con 5.000 balboas o $5.000 por ofrecer servicios aduaneros y no ser despachantes de aduana. Entonces, es un muy buen precedente para la región y es el camino que debemos seguir todos los países si sentimos o seguimos sintiendo o siguen abusando en ese sentido del servicio. Entonces, es un tema que lo tenemos analizado, que tenemos en el próximo comité ejecutivo de FIATA, y ahora con el nuevo comité ejecutivo de ALACAT recién electo, tenemos que abordarlo y viene una pelea, yo digo, muy fuerte. O sea, y no sería la primera vez. Con las aerolíneas ya tuvimos un caso de colusión, ya tuvimos una demanda en
algún país de Latinoamérica, que fue un David contra Goliat, y logramos vencer en ese momento, y ya tenemos jurisprudencia sobre el tema y el manejo, obviamente, en contra de los transportistas. Entonces, pienso que esa es la vía. Estamos muy preocupados, sobre todo por los mensajes que están enviando y por la integración vertical que están tratando de realizar. Bueno, muchísimas gracias, Galo. Bueno, yo quisiera aprovechar que lo tenemos a José también para que él nos dé su perspectiva y si en los seguros afectó en algo y qué dicen sus clientes también, ¿no? Porque sus clientes son de comercio exterior. Sí, gracias, Fabio. Sí, y pues esta pandemia vino a afectar a todas las áreas, ¿no? Los seguros han ido incrementando por varios factores. Dentro de los factores han sido los siniestros que han tenido las navieras, los incendios, el hecho del problema que hubo con el Ever Given en el canal de Suez. Y no nada más en las mercancías, sino que también en los seguros de cascos y lo que es toda la área de logística, ¿no? Eso la unamos que en la parte terrestre también algunos países no hay muy buena seguridad y hay robos, hay una serie de siniestros que las tarifas han ido aumentando, así como los deducibles. Perdón, siempre me olvido de desmutearme. Muchísimas gracias, José. Ahora me gustaría estos últimos minutos para que cada uno me responda lo mismo que le pregunté al otro panel. ¿Qué hemos aprendido de esta pandemia? No es fácil la pregunta, ¿eh? No es fácil. Buena pregunta. Mira, yo Sobre creo todo si que, estaba pactada. en mi opinión, y también quisiera dejar una pregunta para todos los que nos están viendo, y inclusive... Perdón, también puede ser que no hayamos aprendido nada, ¿eh? Exacto, exacto. Es Yo válido creo que también. definitivamente nuestro negocio nos dimos cuenta que puede ser atendido remotamente. Tuvimos que aprender a atenderlo remotamente. También aprendimos que dependemos más de lo que creíamos de nuestros proveedores de servicios. ¿Sí? Dependemos mucho, como bien lo mencionaba, de Galo, Galo de las navieras. Dependemos de cómo ellos vayan pues acomodando las piezas en el comercio internacional y de lo que ellos busquen, ¿no? Mi pregunta aquí es, hoy en día no conozco un solo forwarder que no se queje de los precios. Pero yo también les pregunto, ¿qué hicimos nosotros como gremio, como forwarders en el 2015 cuando los precios se fueron a pique? ¿Quién se acercó con las navieras a decirle, déjame ayudarte a mantener los precios estables, a mantener un precio correcto? Entonces, prácticamente no quiero pensar que se le están cobrando, pero es algo que iban a buscar la oportunidad, ¿no? Claro. Y otra parte de la opinión que quiero dejar en la mesa, ¿cómo frenas a un país como China sin declararle una guerra directa? ¿Cómo frenas un país tan grande y con un avance tan fuerte como lo es hoy en día China sin declararle una guerra directa? Pues quitándole la parte de comercio, manteniendo 101 buques en espera con 1.5 millones de contenedores para que no puedas exportar. Esa es una idea que a mí me tiene dando la cabeza loca vueltas, pero es una estrategia también política esto. La pandemia vino a reforzar muchos gobiernos y vino a reforzar muchas estrategias políticas, ¿no? Se juntó, como tú dices, la tormenta perfecta. Totalmente. Entonces, bueno, es algo que dejo en la mesa y que me gustó compartir con ustedes y con nuestra audiencia. Muy bien. Héctor, tenés que desmutearte. Perdón. Es difícil, no logramos comprender el Sí. Zoom. Eh, La pandemia no se enseñó a usar el Zoom, eso está claro. sí, correcto. Dentro de los aprendizajes, bueno, son numerosos, no me atrevería
ni a comenzar, pero quizás encapsulando todo, uno de los aprendizajes más notorios es el tema de ser flexible al cambio, de ser flexible a lo que pueda suceder y sobre todo ser flexible con el cliente. Los usuarios, nuestros clientes, creo que han apreciado el acercamiento que ha hecho DP World en sus diferentes infraestructuras, en diferentes países donde operamos, y fue la flexibilidad que ofrecimos al exportador, importador, y cómo no también a la línea naviera que aunque hay sus áreas a donde no coincidimos, creo que en lo general podemos también decir que también aprecian la disponibilidad y la flexibilidad que hemos estado ofreciendo. Creo que es un aprendizaje notable, y creo que de segundo también cómo nos pudimos adaptar fácilmente o rápidamente, forzadamente a lo digital, a la falta de nuestra presencia y a nuestra capacidad de todo remoto. Impacto positivo para el cliente, quizás reduciendo los costos en muchos de los casos de nuestro cliente y también del mismo operador. Creo que esos son los dos puntos más importantes: flexibilidad y la capacidad que tuvo el sector para digitalizarse, automatizarse. Muy bien, gracias Héctor. ¿Galo? Sí, gracias Fabio. Bueno, contestándole un poco a Rodrigo, el tema de la crisis naviera que sufrieron hace 5 años. No fue una crisis ocasionada por los forwarders. Y efectivamente, recuerdo que estuvimos hace 5 años en Taiwán en un congreso de Fiat. Y Evergreen se acercó y ofreció fletes de $50 por contenedor a Latinoamérica, por contenedor de 40. ¿no? Entonces es insostenible, y nosotros como forwarder siempre tratamos de que exista un precio de mercado, ¿no? Y lo vivimos mucho en el aéreo. Cuando las tarifas bajan sostenidamente, sabemos que algo va a pasar, ¿no? Y además que en la época que ganamos comisiones por parte de las aerolíneas, se gana menos comisión. Entonces siempre tiene que haber una tarifa de mercado que sea un buen negocio, sea un ganar-ganar, un buen negocio para la naviera, un buen negocio para el cliente también. Entonces, pienso que en ese sentido nosotros no somos el enemigo de las navieras. Si tú me preguntas si yo fuera naviera, yo le daría espacios a 40 forwarders y me evitaría el problema de 3.000 clientes. Tienes 3.000 problemas en vez de lidiar con 40 forwarders que tienes asegurado el crédito, que tienes un tema de seguridad también puedes brindar, porque somos la primera línea de fuego entre el proveedor de servicio y el cliente, y te evitas una serie de personal que a lo mejor es innecesario. Entonces, en ese sentido, las navieras tienen que focalizar de que nosotros no somos el enemigo, nosotros somos sus clientes y somos aliados. Pero también podemos ser buenos enemigos, ojo. O sea, somos muy buenos amigos, pero tampoco es bueno pelearse con los agentes. Y de ahí el tema de las enseñanzas de la pandemia, como decía Héctor, ¿no? Reinventarnos, la capacidad que tuvimos para adaptarnos rápidamente a esta ocasión, a esta situación tan extrema. La capacitación digital, también dimos un salto exponencial en el tema de capacitación en línea, y un poco nos adelantamos al futuro, ¿no? Hemos tenido iniciativas con Alacat en el tema de capacitación, sobre todo para mandos medios, que es el gran conglomerado de personas que tenemos, obviamente que necesitan aprender y necesitan estar capacitadas. Entonces, esto nos dio una oportunidad de capacitar con un costo módico, un costo reducido, y sin perder al personal, ¿no? Con clases presenciales. Luego el tema de la digitalización, efectivamente, el tema de software de carga transversales que nos permitieron al día siguiente del lockdown, el 16 de marzo se cerró, y el 17 de marzo las compañías que estaban digitalizadas seguían trabajando. Entonces, y además la movilidad que nos enseñó esta pandemia, ¿no? Ahora pues sabemos que podemos estar en cualquier lugar, pero y podemos seguir trabajando de la misma manera. Entonces, esa fue una gran enseñanza. Y por último, la asociatividad, la importancia de las asociaciones, la importancia de las federaciones, los local heroes, las compañías medianas,
Es extremadamente importante que participen y sean parte de sus asociaciones y sus federaciones, porque es la única manera de defendernos. La unión hace la fuerza. Y quizás un último mensaje, ¿no? Que la logística tiene que ser política de Estado en todos nuestros países. Y dentro de nuestras asociaciones y federaciones tenemos que siempre ponderar y vender esa idea, ¿no? Logística como política de Estado. Muchas gracias. Y que las asociaciones den su opinión a las políticas de Estado y a los ministerios. Gracias, Galo. Bueno, José, ¿qué enseñanza nos dejó la pandemia? Sí, bueno, además de todos los puntos que han mencionado, hoy la pandemia nos ha enseñado de que somos más conscientes de algunos riesgos que antes no lo éramos, ¿no? Hoy el freight forwarder sabe que necesita de un seguro de responsabilidad civil a terceros, sabe que necesita porque todo su trabajo contrata a terceros, un seguro donde le cubra los daños que le cause a la carga de su cliente, los errores o omisiones que pueda tener en mandar una mercancía a otro país y tenga que pagar demoras, almacenajes y más con este retardo que hay en la cadena logística de contenedores. Imagínense lo caro, o mínimo repatriar esa mercancía al país indicado, ¿no? Y lo que mencionaban, muchas veces hay que las navieras pues demandan a los freight forwarders y pues es una pelea de Sansón contra Goliat. Entonces hay que tener una póliza para hacerle frente a esas demandas. Y es un disuasivo también el hecho de que cuenten con esta póliza para que la naviera dice, bueno, pues no está solo, atrás de él hay una aseguradora fuerte, responsable, que lo está haciendo. Y claro, todo esto tiene que ir, como lo decía Rodrigo, lo decía Galo, hay que estar digitalizado, lo que decía Héctor, y aquella empresa que no se vea, porque yo también creo que va a ser muy difícil que volvamos a la realidad anterior. Hoy es una realidad de home office y que dependemos mucho de los servicios de nuestros proveedores y que lo que se va a diferenciar es la buena experiencia que le causemos a nuestros clientes. Bueno, muchísimas gracias, José. Antes de cerrar y saludarlos, voy a hacer una pequeña reflexión escuchando todo lo que ustedes dijeron. Con respecto al flete de $50, o lo que comentó Rodrigo, es el famoso efecto boomerang o látigo, ¿no? Porque en la Argentina pasó también que muchos operadores logísticos no cuidaban el flete terrestre y terminó en un efecto boomerang, porque después los camioneros no podían renovar su flota y había tractores o tractocamiones muy viejos que le hicieron un efecto contrario también a los operadores logísticos, porque no tenían camiones para poder transportar. Entonces, me parece que uno de los mayores problemas es que pensamos como compartimentos estancos y no como cadena de suministro. Es decir, no pensamos en el todo, y entonces el forwarder con el armador también tendría que ser una cadena y no David y Goliat. Bueno, después lo otro, lo que dije antes, evidentemente la logística tiene un problema logístico, que los contenedores están donde no tienen que estar y nos mordemos es como el perro que se muerde la cola y que ha sido una tormenta perfecta. Y después en el caso de la pandemia, sí, ya no va a ser lo que era antes, parece un tango argentino, ¿no? Pero bueno, no va a ser lo que ya era antes. Y vamos a tener que amoldarnos a otra cosa y bueno, nada, como el caso de la Argentina, en lo que se esperaba de un e-commerce de 5 años, se hizo en 2 a la fuerza, pero bueno, trajo mucha tecnología, mucha digitalización, mucha capacitación y también se jerarquizó mucho el trabajo, así que bueno, hay que mirar el medio vaso de agua lleno, ¿no es cierto? Les agradezco a todos, la verdad que para mí es un placer haber compartido este panel. Así que para terminar, vamos a recordarles la liga de Facebook, que es Facebook Alacat Mundo, para poder ver la conexión de este congreso.
Y por supuesto agradecer al Grupo Nuño, acá José que lo tenemos presente, muchísimas gracias José por patrocinar esto, y vamos a ver un video de la empresa y con esto cerramos. Muchas gracias a todos y éxitos. Gracias. Gracias.